Ya Está está. grabando. ¿Ya? Ah, vale. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer vuestra asistencia, vuestra participación en este panel, actualidad y vigencia de la teoría del sistema mundo, perspectiva histórica. Gracias a Joan Moliner por habernos concedido este espacio, por abrir este foro de discusión tan necesario en las ciencias sociales y, en cierto modo, que tanto escasean, ¿no? Foros de debate, foros de discusión, para poner en relieve las distintas perspectivas teóricas que se aproximan, las distintas perspectivas teóricas que dejan de estar ya presentes en los estudios sociales y confrontar mediante el debate para construir pues, nuevas miradas y nuevos campos teóricos que sean más relevantes para definir y interpretar de nuevo los fenómenos sociales que nos proponemos interpretar. Esta sesión concretamente está muy vinculada a uno de las áreas de la sociología que más tarde ha llegado, o que más tarde está llegando a la sociología española, que es el análisis del sistema mundo, en concreto el campo del estructuralismo, de los estudios sobre globalización, sobre relaciones internacionales. Hay un área que todavía no se ha instalado en la Universidad Española, que es el área sobre el sistema mundo, en referencia concretamente a la obra o al legado del sociólogo Immanuel Wallerstein. Este panel tiene como objetivo poner de relieve la obra de Immanuel Wallerstein, no solamente en perspectiva histórica, que es el apellido de esta mesa y que para nosotros es como el recorrido central, o sea, la perspectiva histórica de Wallerstein aplicada, como digo, no solamente al caso español, sino de forma más inclusiva al mundo hispánico. Hoy nos acompaña, o sea, yo voy a presentar la mesa, voy a hacer una pequeña introducción y nos acompañan 3 compas a los que iré dando paso. Y entre los 4 trataremos de traer de nuevo la obra de Immanuel Wallerstein a una discusión que está por abordar, que tiene que ver con la forma específica de conformación del sistema mundial que se da en relación a lo que fue la experiencia del imperio hispánico. Normalmente, en sus principales obras, cuando vaya por los años 70, Immanuel Wallerstein acuña el concepto de sistema mundo, es cierto que pone el centro en una conexión entre el mundo ibérico y lo que iba a ser la conquista americana, pero Wallerstein y sobre todo también Arrighi o Frank Gundert llevaron el ámbito de la discusión de la conformación del sistema mundo a un ámbito más anglosajón, francófono, donde el Atlántico Norte tenía un papel central. En otro sentido, el papel de la conformación, o sea, la conformación del sistema mundial en relación a los estudios puramente peninsulares o hispánicos, del mundo, vamos a decirlo así, en el ámbito del imperio español, las miradas no se han conectado todavía con esta perspectiva del sistema mundo y seguimos teniendo debates en la Universidad Española muy relacionados con lo que se ha llamado la imperiofilia y la imperofobia, o sea, miradas muy imperialistas que ponen el centro en el aparato imperial, en el imperio español, la llamada historia universal. Por lo tanto, existe todavía una desconexión entre las principales corrientes historiográficas en relación al imperio español y de alguna forma con las teorías que Immanuel Wallerstein propuso para este primer periodo del sistema mundial que él llamó Imperio Mundo. Hoy nos acompaña María Josefa Sánchez Contreras, que ella es historiadora, socióloga, doctoranda de la UNAM. Ella es activista zoque de Oaxaca. También nos acompaña José Romero, que es también activista, historiador y antropólogo venezolano, residente en Barcelona, y Guillermo García Contreras, que es arqueólogo y medievalista, profesor de la Universidad de Granada. Por lo tanto, desde este esquinaje entre Granada, el Caribe, Venezuela, México, pretendemos traer a Wallerstein a pensar el mundo hispano, sobre todo en ese periodo a partir del 15 y 16, que Wallerstein llamó el Imperio Mundo, y que nos da la sensación que tiene un campo muy amplio todavía de discusión por delante. Wallerstein escribió muy poco sobre esta experiencia hispánica que traemos, el preludio medieval, que es el primer capítulo de su primer volumen sobre el sistema mundo, y trazó el concepto de imperio mundo que prácticamente no abordó.
lo que podemos considerar la posterior escuela wallersteiniana, que podrían ser por una parte por los estudios sobre ecología mundo, quizás Alfred Crosby, Jason Moore, también Joan Molinero en esa línea, y por otro lado la escuela más bien decolonial, ¿no? Como Grofogel, Enrique Dussel, que retoman el concepto de sistema mundo en una perspectiva que pone en el centro los procesos de descolonización. No han reformulado el concepto de imperio mundo y sobre todo la importancia de la disolución del imperio mundo al hablar de el nuevo sistema mundial ya capitalista, racista y patriarcal. Esos van a ser un poco los ejes de la discusión. También hablaremos un poco de elementos que tienen que ver con la relación entre las ciencias sociales, el eurocentrismo, el papel colonial de las universidades y de la sociología contemporánea, del resto de ciencias sociales. Y vamos a estructurar la discusión de la siguiente manera. Haremos una primera ronda donde nuestros invitados expondrán cuál es la forma que tienen de traer a Wallerstein a sus investigaciones, a sus planteamientos, a sus reflexiones. Y haremos una segunda ronda en la que habrá interpelaciones, donde los invitados se podrán interpelar, se podrán hacer preguntas entre ellos, se podrán de alguna forma disputar, se podrán intercambiar reflexiones y cerraremos con una breve, vamos a decirlo, un breve cierre que entendemos que tiene que apuntar a cuál es la perspectiva a futuro de los estudios sobre el sistema mundo para el contexto hispánico, para el contexto español, para el contexto de América Latina, en el ámbito que va del siglo XVI, sobre todo el siglo XVI y XVII, ¿no? O sea, en el que la mal llamada reconquista y el mal llamado descubrimiento tuvieron un papel fundacional de eso que se conoce como el sistema mundo, de eso que se conoce como el sistema mundo moderno colonial, pero que ha sido subinvestigado incluso en las propias universidades del Estado español y que de alguna forma se siente invadido, se siente empujado por perspectivas francófonas o anglófonas, que han sido las que realmente han tomado el relevo de los estudios wallersteinianos. Entonces, esta última ronda será con una perspectiva, digámoslo así, a futuro de cuáles son las líneas, hacia dónde va la teoría wallersteiniana en la sociología histórica o en los estudios históricos. Yo le voy a dar un paso a José Romero. Bueno, muchas gracias. Buen día a todos y todas. Muchas gracias a los organizadores. Gracias a Javier por la invitación a este panel y por seguramente lo que pueda surgir de las conversaciones que tengamos en la tarde de hoy. Yo, básicamente, por el tiempo que tenemos, quiero puntualizar tres cosas muy concretas en torno a la obra de Wallerstein, que quizás serían tres cuestiones que yo rescato o que trato de incorporar en mi trabajo y que además también me permiten ver algunas de las limitaciones que tiene el propio análisis del sistema mundial, ¿no? De lo que ya más bien entraremos a hablar en la segunda ronda y para el cierre del panel. ¿No? Y lo primero tiene que ver con algo que ya Giovanni Arrighi señalaba en su introducción al largo siglo XX, ¿no? Por allá por el año 93, 94 del siglo pasado. Giovanni Arrighi se preocupaba por esta obsesión que hay en la sociología. Él, digamos, le dedicó un párrafo a la sociología, pero es extensible a las ciencias sociales y más aún en la actualidad de este siglo XXI, ¿no? La preocupación que veía Arrighi en la obsesión por la novedad, porque todo lo que ocurre bajo el horizonte es algo que ocurre como nuevo, que es algo además muy propio de la modernidad, esta obsesión por la novedad. Y llegaba a afirmar Arrighi en esa introducción que básicamente el problema que tiene con la sociología con esto es básicamente la ignorancia de la historia de la que parte la teoría social y la sociología en particular en su visión. Entonces, desde allí, digamos, llamaría la atención en torno al análisis de los sistemas mundo, tanto de la propuesta que abre Wallerstein como lo que luego asumen teóricos como Giovanni Arrighi, la cuestión de la larga duración. Creo que es fundamental poner un énfasis en la cuestión social a larga duración, en que los procesos tienen
una medida de tiempo que no es cronológica, y sobre todo si era fundamental en los años 70, cuando rescatando o partiendo desde Braudel lo pone sobre la mesa Wallerstein, si era fundamental, seguía siendo fundamental en los años 90, cuando Righi lo retoma en su largo siglo XX. Hoy por hoy, cuando estamos viviendo un mundo donde la realidad parece durar lo que dura siendo tendencia, una frase de 140 caracteres, me parece importante poner en relevancia que una perspectiva de larga duración nos permite justamente trascender esa superficialidad de una realidad construida a partir de 140 caracteres y que cambia a la velocidad en la que cambian de posición esos 140 caracteres, ¿no? En un mundo donde la memoria pasa a ser tan efímera como la duración de las historias de redes sociales como Instagram o Facebook, ¿no? Es llamativo que este sea el nombre que hayan escogido los diseñadores de estas redes sociales, los desarrolladores de estas redes sociales, para publicar hechos, acontecimientos que solo duran 24 horas y de los cuales no queda ningún tipo de registro, de recuerdo, más allá de unos likes que ellos luego escogen de manera arbitraria para recordártelos al año siguiente, como cuáles fueron tus entradas que más éxito tuvieron. Entonces, por eso, en un mundo de lo efímero, rescataría y plantearía la necesaria vigencia de retomar y insistir en la cuestión de la larga duración. La segunda cuestión que me parece fundamental de la obra de Wallerstein es el carácter no primordial que le da al Estado, entendiendo al Estado aquí como el Estado concreto, particular, digamos, el Reino de España o Estados Unidos o Estados Unidos o mexicanos o la República Bolivariana de Venezuela, ¿no? Para Wallerstein, esos estados concretos son accidentes históricos, más que estructuras fundamentales, ¿no? Un estado como accidente histórico puede desaparecer. De hecho, la URSS desapareció y el sistema no se vio desajustado estructuralmente. Tuvo que transformar algunos mecanismos, etc. Hoy estamos bajo la ola de la disolución de la URSS, pero en lo fundamental el sistema no se ve afectado porque un estado en concreto desaparezca, ¿no? En Europa hemos visto cómo han aparecido montones de nuevos estados desde la caída de la disolución de la URSS, y eso de nuevo no ha significado una variación fundamental de la estructura, de la lógica del sistema. Y esto nos lleva a, en esta segunda cuestión, resaltar lo que es un problema central, a mi juicio, del análisis que pone sobre la mesa el análisis de los sistemas mundo, que es la cuestión de la escala y la cuestión de lo que sería la unidad de análisis de las ciencias sociales, ¿no? Wallerstein en múltiples escritos descarta que tanto el término sociedad como el término Estado sean nociones fundamentales para comprender los procesos sociales, ¿no? Que al final Wallerstein de alguna manera abraza la agenda post-Revolución Francesa que él mismo describe en libros como por ejemplo su cuarto tomo, de Historia del Sistema Moderno Mundial, en torno a que la agenda, lo central en las ciencias sociales es el estudio y la investigación sobre el cambio social. Y de ahí la necesidad de plantearse entonces, bueno, cuál es la escala en la que ese cambio ocurre, y para Wallerstein esa escala es la escala de los sistemas sociales, y digamos, no tengo tiempo para establecer las diferencias que establece Wallerstein, pero básicamente Wallerstein concluye que ni la sociedad ni el Estado son sistemas sociales, ¿no? Porque en ambos casos están contenidos dentro de una unidad mayor que sería el sistema social como tal, que en este caso es el sistema mundo. Y el rol que cumplen los estados es el de formar parte de lo que sí es esencial para la economía mundo capitalista, que es el sistema interestatal global. O sea, ningún estado en particular es esencial, lo que sería esencial para el funcionamiento del sistema es la existencia de un sistema interestatal global. La ausencia de una autoridad política única, de modo de un imperio mundo,
etcétera, ¿no? Y la tercera cuestión que me resulta fundamental es, y que tiene que ver con lo que en años recientes se comienza a llamar justicia epistémica, ¿no? En contra del extractivismo epistémico. Y tiene que ver con, primero, el reconocimiento que hace Manuel Wallerstein en su obra, de que los primeros pasos del análisis del sistema mundo no los da Wallerstein, sino que los toma del Caribe, del marxismo negro caribeño, fundamentalmente de Oliver Cox, y esto es lo que le permite a Wallerstein darse cuenta la centralidad del complejo que él llama racismo-sexismo, que incorpora el sexismo también, como un principio organizador del sistema mundo moderno. Esta es la tercera cuestión en la que quisiera entonces llamar la atención. Wallerstein desde muy temprano, por allá en los años 80, en los primeros años 80, va a plantear la necesidad de comprender que además de existir un sistema interestatal global, lo que él en ese momento comienza a llamar una geocultura del sistema mundo moderno, también hay que comprender que este sistema se estructura a partir de una clasificación racista y sexista de las poblaciones del mundo, lo que él llama la división axial del trabajo, recuperando también la terminología y llevándola mucho más allá de la teoría de dependencia latinoamericana, de la relación entre centro, periferia, etcétera, que esta esta división axial del trabajo es también una división racial y sexual del trabajo. Lo que nos llevó a plantear en el ámbito de las ciencias sociales, lo que lo llevó a plantear en el ámbito de las ciencias sociales, una crítica al universalismo de la ciencia moderna. En Capitalismo Histórico, un ensayo muy cortito comparado con otras obras más extensas que tiene, plantea muy claramente, de manera muy explícita, que contrario a lo que se cree, que siendo el sistema mundo y siendo para usar sus términos, la geocultura moderna, una cultura universalista que propugna los derechos universales del hombre, la igualdad universal de todas, etc., pues el racismo es una suerte de subproducto desde una visión tradicional universalista, ¿no? El racismo es una anomalía. A los Habermas, el racismo se acabaría si la modernidad se completa, ¿no? El racismo no es parte de la modernidad, no es parte del sistema mundo moderno. Y contrario a esto, Wallerstein, desde muy temprano nos dice, no, el racismo es constitutivo del universalismo. Y es lo que, siguiendo a Wallerstein, uno de sus discípulos, Ramón Grosfogel, muestra cuando habla de los 4 genocidios, epistemicidios del largo siglo XVI, ¿no? Utilizando esta metáfora de largo siglo, ¿no? que va del 1450 a 1650 más o menos, ¿no? El genocidio a las poblaciones originarias de lo que luego va a ser llamado, inventado como América, con la invasión y la invención de América, el genocidio a las poblaciones africanas, el genocidio a las poblaciones judías y musulmanas con la mal llamada Reconquista, y el genocidio a las mujeres con los juicios de brujería, por brujería, acusadas de brujería. Porque justamente estos procesos van a ser los que permiten que un sujeto se erija por encima de todos los demás como la voz legitimada para producir saberes universales. Es justamente la destrucción y la construcción racial de los cuerpos de todas estas poblaciones que fueron arrasadas por la expansión colonial que funda el sistema mundo moderno, que es posible que surja posteriormente algo como el universalismo moderno, que no es otra cosa sino la versión secular del universalismo de la cristiandad. Y ahí ya con esto comenzaríamos a plantear algunas de las limitaciones de la mirada de Wallerstein, porque él no llegó a entrar en este debate sobre la secularización, etcétera, pero digamos, lo dejaría para una segunda vuelta. Muchas gracias, José. Bueno, en esa segunda vuelta va a quedar ahí elementos como centrales, ¿no? Los que son los elementos centrales de la discusión. Gracias por ser comedido con el tiempo. Yo le paso la palabra a Josefa Sánchez Contreras. Adelante, Josefa, compañera.
Hola, ¿se escucha bien? Bueno, pues buenos días, buenas tardes, desde distintas latitudes donde nos estén escuchando. En principio agradezco a Javier García Fernández por invitarme a este diálogo, que más que certezas, pues traemos algunas cuestiones que queremos poner a debate para seguir produciendo respecto a en torno a esta teoría del sistema mundo de Immanuel Wallerstein. En principio, a mí me gustaría señalar, retomando el título de mi participación, que es Mesoamérica, sus bifurcaciones históricas a la luz del sistema mundo. Me gustaría señalar para los mesoamericanistas, que si hay alguno que nos está escuchando, que no me voy a detener a tratar la controversia que existe respecto a la definición de lo que se entiende como Mesoamérica, ¿no? Y solo, esto por el tiempo, y solo me voy a limitar a mencionar que Mesoamérica refiere a o lo voy a retomar como un espacio geográfico que parte desde la mitad septentrional de México, pasando por Centroamérica hasta Panamá. Es importante señalar esto porque justamente en los estudios de Wallerstein no está presente, ¿no? Entonces es una especie es una suerte de aventurarme lo que estoy proponiendo, y más bien lo que Wallerstein ha retomado es a la unidad regional o a la región latinoamericana para dar cuenta de esta economía mundo o el sistema mundo, ¿no? Como una región importantísima en la conformación del capitalismo histórico. En este caso, yo estoy proponiendo la región mesoamericana, que ha sido acuñada por el antropólogo Paul Kitchford para referir a una unidad cultural, pero no me voy a referir a eso. Yo le estoy retomando como una región geográfica únicamente para ponerla en diálogo con elementos concretos de la historia, para problematizar la historia de los pueblos indígenas en Mesoamérica a la luz del sistema mundo de Wallerstein. En este sentido, el tiempo que tenemos solo me permitirá esbozar dos aspectos que encuentro importantísimos para problematizar y para dar cuenta de lo que a mí me interesa o de lo que a muchos nos interesa, que es hablar de la historia de los pueblos indígenas. ¿Sí? Siguiendo este escenario que les he planteado, el primer aspecto que identifico en la obra de Wallerstein, de la monumental obra, ¿no? Yo solamente voy a tirar dos aspectos, voy a trazar dos líneas de una obra tan prolífica y tan grande, ¿no? Que da para mucho, pero que yo solo voy a retomar dos aspectos. Y el primer aspecto tiene que ver con que en esta dilucidación que hace Wallerstein para dar cuenta de las estructuras del saber del sistema mundo, ¿no? Donde habla sobre la división de las disciplinas, de la filosofía y de la ciencia, las implicaciones que estas divisiones tuvieron para las ciencias sociales y la orientación que esta fragmentación del conocimiento o construcción de un tipo de saber ha tenido, pues ha servido para, por un lado, declarar a los pueblos sin historia, ¿no? Que en este caso pues tendría mucho sentido para el caso de los pueblos indígenas en Mesoamérica, ¿no? Sobre este paradigma, digamos, pues se han desplegado las visiones antropológicas, las visiones históricas, ¿no? De conformación de una otredad subalternizada frente a la construcción de un saber hegemónico que sostiene este sistema mundo, digamos, ¿no? Frente a esta fragmentación, digamos, de las disciplinas y esta construcción del saber que ha atravesado pues la historia, identificamos que
ha servido para sostener una tendencia historiográfica nacionalista, ¿no? Así es como Wallerstein, pues justo como no he identificado que prestara tanta atención para esta región, digamos, sino más bien él él se pregunta desde, por ejemplo, desde Francia o desde Alemania, ¿no? Cuando identifica este debate historiográfico, se pregunta qué debía incluir la historia de un país como Francia o Alemania, y esto lo hace para señalar que esta tendencia historiográfica se basaba en los límites geográficos o nacionales de cada país, ¿no? Para el siglo XX en específico, y esto pues implicaba una suerte de arbitrariedad, pero también y sobre todo reforzar sentimientos nacionalistas de la época, ¿no? Para sostener al final del día el status quo de un Estado-nación que eclipsaba la historicidad de otros sujetos que se quedaban enclaustrados en sus marcos geográficos, políticos, jurídicos, ¿no? Desde ahí detecto el mismo problema para el caso de los pueblos indígenas en Mesoamérica y para el caso específico de México, ¿no? En el siglo XX hay una producción historiográfica sumamente nacionalista que ha retomado a los pueblos indígenas como añadidos a su estructura, más que sujetos históricos, pues de larga duración, ¿no? Es así como en este problema y en esta posibilidad que nos da Wallerstein, identifico en este primer aspecto que les estoy planteando, que una estrategia teórica para contravenir esta construcción de un saber del sistema mundo, pues sería trazar desde los estudios mesoamericanos, y es lo que estoy haciendo en mi proyecto de investigación, una territorialidad histórica que implica retomar o una suerte de interdisciplina para retomar la arqueología, la lingüística, la historia, la antropología, ¿sí? Entonces, aquí me hace mucho sentido. En el caso que yo estoy estudiando, pues corresponde a la civilización olmeca, que es de las civilizaciones más antiguas de Mesoamérica, hablantes del Mijezoque, y que a partir de los estudios de los arqueólogos, de los lingüistas y de la geografía, estoy intentando trazar esta territorialidad histórica para trascender estos marcos estatales y estos marcos nacionalistas que ha trazado la historiografía del siglo XX. En ese sentido, siguiendo esta estrategia teórica, me gustaría retomar el segundo aspecto y el segundo y el último aspecto, que es otro elemento que encontraría en los postulados de Wallerstein, quien retoma de Fernand Braudel la larga duración, retomaría el aspecto de la larga duración de Fernand Braudel, de la Escuela de los Anales, para plantear esta territorialidad histórica desde el enfoque interdisciplinario, digamos, una territorialidad que nos acercaría a estos elementos de larga duración que se pueden encontrar en lo geográfico, en lo lingüístico, en lo ecológico, ¿no? Para explicarnos la una existencia de una civilización, como lo puede ser la civilización olmeca, para el caso mesoamericano. ¿Sí? En este segundo aspecto, esta aportación de Fernand Braudel, de la larga duración y del cual nace también la propuesta del análisis de la economía mundo, me gustaría completar este segundo aspecto señalando que esta aportación de la economía mundo nos permite situar este llamado proceso de conquista y posteriormente el proceso de colonización como un fenómeno mundial en la formación del capitalismo histórico. Aquí está, poner o situar este proceso de conquista, empecemos por el proceso de conquista, en la formación de este capitalismo histórico, pues para los estudios
mesoamericanos implicaría diferenciar sustancialmente las guerras que existían entre los pueblos mesoamericanos antes de la conquista con las guerras que posteriormente se desplegaron en la conquista. Esto parece muy obvio, esto parece que está por entendido, ya está entendido por todos, pero a mí me gustaría enfatizarlo en tanto en las discusiones historiográficas de Mesoamérica, en los debates hay todo un planteamiento de las alianzas que hubieron entre las primeras tropas de conquistadores de Hernán Cortés que llegaron en 1519 en las costas del Golfo, ¿no? Y las alianzas de Hernán Cortés con pueblos tlaxcaltecas o con pueblos zapotecas, ¿no? Para combatir a los tenochcas, digamos, de la Gran Tenochtitlan, que era como el referente de organización política de mayor florecimiento en el siglo XVI, ¿no? Entonces, ya voy. Entonces, bueno, dejaría este aspecto para desarrollarlo en el segundo, entonces para encontrar también este diálogo con José Romero, y solo esto, que este aspecto de economía mundo nos permitiría diferenciar las guerras del mundo mesoamericano y las guerras que se desplegaron posteriormente. Bueno, hasta aquí dejaría mi participación. Gracias. Pues muchísimas gracias, Josefa, por tu control del tiempo y por tu intervención. Le vamos a pasar la palabra a Guillermo García Contreras para que haga que nos presente su planteamiento. Adelante, Guillermo. Vale, gracias. Bueno, en primer lugar, gracias a Javi por invitarme a participar en este evento y gracias a Joan también por hacerlo posible, ¿no? Este seminario intercongresual. Como decía Javi al principio, yo parto de un particular punto de vista, ¿no? de mi propia experiencia. Yo soy medievalista, soy arqueólogo, enseño arqueología medieval y postmedieval en la Universidad de Granada e investigo algo que hace tiempo denominé ecología de la expansión feudal como parte del proyecto Marco, ¿no? que me servía para ganar la plaza, ¿no? en la universidad. En este sentido, la forma en la que yo me siento impelido de alguna forma por este concepto del sistema mundo y por todo lo que es la teoría y el análisis de los sistemas mundo y toda la obra de Wallerstein, tiene que ver sobre todo con la capacidad de conectar como un único proceso lo que ocurre a partir del siglo XVI o del largo siglo XVI y el impacto que tiene en los sucesivos, ¿no? Hablaba Javi al principio también pues, del imperio mundo, el sistema mundo capitalista, el capitalismo histórico, conectar todo eso con el precedente, ¿no? A mí quizás lo que más me interesa, las dudas que yo tengo, los intereses que yo tengo tienen más que ver con todo ese proceso de construcción, de acumulación de capital, de acumulación de relaciones sociales, de redes comerciales, que va a servir como plataforma o como condición indispensable para luego poder entender esa economía mundo que se desarrolla con posterioridad, ¿no? Entonces, los trabajos de Wallerstein a mí me sirven, no solo, pero evidentemente sirven sobre todo para reubicar al Andaluz una red de relaciones entre norte y sur, entre este y oeste, o sea, no solamente como la típica confrontación entre cristianos y musulmanes, que es muchas veces la clave en la que se ha entendido esa mal llamada reconquista, como decía el compañero José Romero, sino dentro de dinámicas centro-periferia, semiperiferia, establecimiento de economía en mundo, etcétera, etcétera. Hay muchas de las cuestiones que Wallerstein plantea, que traza como líneas maestras para las condiciones del establecimiento de una economía en mundo, como la expansión del volumen geográfico del mundo, el desarrollo de métodos de control del trabajo, la especificidad de determinados productos en determinadas zonas, o la creación de aparatos de Estado complejos, ¿no? Todas esas cuestiones, de alguna forma, yo entiendo, porque también a la hora de analizar la actualidad y vigencia de la obra de Wallerstein debemos reconocer pues, algunos déficits, algunas carencias o algunas cuestiones que encontramos problemáticas. Y yo entiendo, por ejemplo, que él no prestó atención suficiente a lo que ocurría en el mundo islámico clásico, digamos, entendiéndolo en el orbe mediterráneo, entre el siglo VI al siglo XV, y creo que se dan muchas condiciones que permiten explicar también lo que pasa a partir del largo siglo XVI, ¿no? En ese sentido, un poco el título de mi ponencia, ¿no? Esto de acumulación del capital en la reconquista del Andaluz, que es una mal llamada reconquista, como han señalado antes los compañeros, entendiendo eso, que en el Andaluz funciona
de alguna forma o vislumbramos, empezamos a entender que traza una serie de relaciones sociales, una serie de relaciones comerciales, una serie de relaciones ecológicas también, con las conexiones de productos y de técnicas hidráulicas que vienen de Oriente, que luego son transformadas por los propios reinos cristianos, feudales. Entonces, todo esto nos permite entender o vislumbrar incluso la posibilidad, como han apuntado algunos otros investigadores que siguen la estela de los trabajos de Wallerstein, ¿no? Otros investigadores de los ciclos históricos de larga duración, wallersteinianos, como decía Javi en su introducción, como Jane Abulugod o el propio Jason Moore, que también ha sido mencionado, esta mañana aparecía en el primer panel que coordinaba yo, pues vislumbrar que todas estas relaciones posibilita la posibilidad de entender al andaluz dentro de un propio sistema o dentro de una propia economía mundo que conectaría tanto la Europa del Sur con el norte de África, con el tráfico de mercancías, de esclavos, de oro, de marfiles, la puesta en marcha de los primeros regímenes de monocultivo con el azúcar también en las costas de Granada, etcétera, etcétera. Entonces, en definitiva, siguiendo con esta idea de examinar la vigencia y la actualidad de la teoría del sistema mundo, quizás lo que más me interesa resaltar en este sentido es que la propia llamada de atención que hace Wallerstein para reformar o reestructurar las ciencias sociales, ¿no? Todo esto de la disciplina ideográfica, de la nomotética y tal, contribuye también a repensar, o a mí me concita también, me llama a repensar qué es lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, qué es lo que tenemos que hacer como arqueólogo. Yo me he pasado media vida estudiando cerámicas, castillicos, mirando al microscopio trozos de tierra o analizando salinas, por ejemplo, y al final son como mucho el interés por hacer estudios muy densos sobre cuestiones que quizás no son tan importantes o no son importantes si no se establecen dentro de marcos de relación entre disciplinas, entre técnicas, entre preguntas, que nos permitan salir del estudio de fenómenos particulares, trascender el estudio, como decían también antes los compañeros, de la nación o de Europa como sujeto de estudio y tratar de hacer una investigación que entronque con debates de amplio alcance, que analice los ciclos históricos de larga duración, esa acumulación, ¿no?, de capital que se produce por desposesión, por la conversión de Al-Ándalus en una especie de semiperiferia, ¿no?, que permite entender cómo se va a ir desarrollando Europa como un centro también dentro de este sistema mundo. Entonces, en ese sentido, creo que lo más destacado, digamos, lo que a mí me parece más destacado de la obra de Wallerstein, y cómo lo aplico yo esos conceptos del sistema mundo, esos planteamientos, tienen que ver sobre todo con estas temáticas. Igualmente, Wallerstein, aunque se ocupa poco de la Edad Media, solamente en el Preludio Medieval de su tomo 1, ¿no?, del libro del mundo, del moderno sistema mundial, se ocupa poco, solamente plantea la posibilidad de que economías mundo sean las ciudades-estado de Italia o las ciudades-estado de Flandes y Alemania, ¿no?, la Liga Hanseática. Sí que señala, y creo que es lo más acertado que yo encuentro en su obra, o lo que a mí más interés me concita, sí que señala una serie de aspectos y de temas clave prioritarios que debieran ser lo que centrase nuestra propia investigación, ¿no?, desde esta propuesta de reformar la forma, de formular la forma en la que entendemos la reconquista, al andaluz, el medievalismo, a la arqueología, ¿no? Se señala que cuestiones como la agricultura, la moneda, los metales, la administración del Estado, el papel de las crisis bajo medievales, incluyendo la peste negra, el estado del clima, que luego ha permitido esos otros desarrollos más por parte de teóricos de la ecología mundo, ¿no?, como Jason Moore, o el papel de la alimentación, que abordó a partir del consumo de calorías, por ejemplo. Creo que estos son los temas realmente importantes y no convertir como sujeto de análisis, como escala de análisis, el reino de Taifa que se enfrenta al reino de León, o el Toledo independiente, o el reino azarí que está pagando paria a Castilla, sino que todo esto creo que nos permite repensar cómo debe pivotar este tipo de investigaciones para entender, sobre todo, como digo, el origen del análisis del sistema mundo capitalista, porque no debemos olvidar muchas de las cuestiones que planteaba la compañera Josefa. Cuando Hernán Cortés en 1519 llega y toca en Mesoamérica, en realidad trae consigo toda una serie de acumulaciones previas, ¿no? Hay una acumulación de capital, una acumulación de identidad, esos epistemicidios, ¿no?, o genocidios que nos plantea Ramón Grosfogel, que mencionaba también el compañero José Romero. Todo esto son cuestiones que previamente se están
si no de igual manera, pero sí que se están experimentando, digamos, en la península ibérica, en esta Europa del Sur, en estos procesos de expansión del feudalismo, de cambios medioambientales, cambios sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que por ahí es por donde yo centro mi interés, por ahí es por donde yo valido y creo que tiene mucha actualidad y mucha vigencia la teoría del sistema mundo, aún con las pequeñas críticas que se le puedan hacer o los aportes que podemos hacer hoy en día. Y por aquí lo dejo, mi intervención. Pues muchas gracias, Guillermo, por tu aportación. Bueno, el tiempo como avanza y nos queda un espacio muy reducido para esta segunda ronda. Entonces, lo que yo voy a hacer es voy a hacer algunos elementos y si os parece hacemos como una única segunda ronda de cierre, que sería pues prácticamente un par de minutos cada uno para cerrar la sesión. Y yo sí quería señalar que creo que hay cuatro, o sea, muy brevemente, creo que hay 4 puntos que han salido transversalmente en todas las intervenciones. Creo que hay elementos que sí que es verdad que José Romero lo ha señalado mal, que es lo que se conoce como el debate Arrighi-Wallerstein. Creo que hay un excedente intelectual y teórico en ese debate que no ha sido plasmado todavía en artículos, o sea, que fue la discusión entre estos 3 autores, y yo creo que es importante señalar que Gunder Frank fue el nexo entre los teóricos de la escuela de la dependencia y Arrighi-Wallerstein, ¿no? Y mientras que Gunder Frank y, por ejemplo, Rui Mauro Marini participaban de los movimientos comunista y de izquierda en la clandestinidad, en el movimiento de izquierda revolucionaria en Chile, tuvieron mucha menos altavoz que el que tuvieron, por ejemplo, Giovanni Arrighi Wallerstein, que estaban en la Universidad Estatal de Nueva York, ¿no? Y esa tensión intelectual entre unos que estaban en los movimientos clandestinos de izquierda, como Gunder Frank y Rui Mauro Marini, y los que estaban en posiciones académicas con mucho más altavoz, generó una controversia teórica que aún no se ha abordado, ¿no? Hay muchos más. Cuando se leen las obras de estos 4 autores conectadas, dan lugar a un debate que todavía no ha sido sistematizado, ¿no? Y yo creo que ahí eso tiene que ver con la larga duración, con el carácter no primordial de la novedad, ¿no? Que está dentro de la sociología, y creo que es una cosa que a futuro habrá que abordar, ¿no? O sea, los matices de este gran debate que transita desde la teoría de la dependencia, la teoría de los centros periferias, a la teoría del sistema mundo. El segundo punto es que la teoría del centro periferia se ve disuelta por el planteamiento del sistema mundo. O sea, el sistema mundo disuelve todos los centros y disuelve todas las periferias, ¿no? Y plantea Wallerstein, pues quizá el puerto de Veracruz es centro, mientras que Castilla es periferia. En un sentido mucho más multiescalar, de múltiples centros. El Potosí sería centro, mientras que quizás el Mar del Norte pasa a ser periferia, ¿no? Entonces, ahí se disuelven los centros y las periferias y encontramos un sistema en red de circulación de mercancías, personas, metales, esclavos, esclavos libertos, ¿no? Como el papel de los moriscos en América Latina. O sea, le suma una complejidad mayor, ¿no? El tercer punto que señala Josefa, que yo creo que estamos todos también pensando en él a menudo, es cómo se hace historia de contextos no institucionales, es decir, de contextos subregionales, continentales, por ejemplo, cuál es la relación entre Venezuela y la historia caribeña, la relación entre los pueblos indígenas y Mesoamérica, la relación entre Al-Ándalus y el sur de Europa, la dificultad que tenemos para hacer historia cuando no hay un sujeto institucional detrás que lo valide, ¿no? Y como cuarto elemento, yo creo que es verdad. Personalmente creo que es la discusión a futuro, ¿no? Que ¿cuál es el papel de la acumulación originaria en los procesos de conformación del capitalismo histórico? Y digo acumulación originaria porque se trata de un periodo de violencia que acumula capital en un contexto todavía donde no hay circulación mercantil, ni dineraria, ni capitalista. Es decir, esto pone el centro en las estructuras, en las formaciones históricos y sociales previas a la conquista. Es decir, las sociedades que fueron conquistadas, en qué medida se disuelven o en qué medida transitan después de la conquista, y por lo tanto la acumulación originaria no se da solamente en un momento y luego pasa a ser acumulación capitalista, sino que la acumulación originaria o por disposición sigue siendo transversal. O sea, ese elemento de violencia a la acumulación originaria, que a veces se le llama originaria justamente porque creemos que se da al principio, a veces sigue siendo... como decían, por ejemplo, Trotsky, un desarrollo desigual y combinado, y esa primera acumulación tiene mucho que decir en cómo se caracteriza ese capitalismo histórico en cada uno de los territorios, ¿no? En América Latina, con las revueltas, en Al-Ándalus, en el sur de Europa, en el Caribe, en África, en Canarias. Y yo creo que son algunos de los temas que han salido y que no están resueltos y que son temas que se van a continuar abordando. Entonces, os doy paso. Y ya son y 47, nos quedan como entre 5 y 10 minutos
para que hagáis el minuto de oro, como se dice. Así que adelante, José Romero. Allí un poco para ser telegráfico, dado el tiempo, quiero ser entonces breve con respecto a las limitaciones que creo que tiene el análisis de los sistemas mundo desde su vigencia. Creo que nos ha traído al punto en el que nos encontramos de la discusión actual. Ha sido, digamos, un componente fundamental de lo que se llamó el giro descolonial en América Latina, pero justamente esto que se ha mencionado del poco abordaje de Wallerstein en torno a la Edad Media, me parece que es una de las principales debilidades del análisis de los sistemas mundo. Atendiendo ese debate del que habla Javi, ya Gurdon-Frank, a modo incluso irónico en algunos textos, le decía a Wallerstein que la única razón por la cual él sigue, estoy hablando de textos de los años 90, defendiendo con una transición del feudalismo al capitalismo, es porque eso le permite justificar que en el presente hay una transición, o va a ocurrir una transición del capitalismo al socialismo. Incluso llega Gurdon-Frank en sus últimos años a plantear que la propia noción de capitalismo es problemática, ¿no? Y atendiendo a las enseñanzas del maestro Enrique Dussel y de la filosofía de la liberación, que la historia es la epistemología subyacente a las ciencias sociales, las agendas de las ciencias sociales se marcan a partir de ciertos relatos sobre el pasado. Es necesaria una vuelta a esa Edad Media, y una vuelta desde las dos orillas, ¿no? Desde el Atlántico europeo y el Atlántico latinoamericano. Porque muchas veces cuando pensamos, y con esto cierro la historia de América Latina, nos encontramos con interpretaciones historiográficas que fueron hegemónicas en el siglo XX, que plantean que el lugar que ocupa América Latina como zona subdesarrollada, entre comillas, es precisamente el resultado de haber sido conquistada por un imperio feudal. Con lo cual la noción de feudalismo ha sido central en la forma en la que se explica el estado actual de América Latina, en la forma en la que se explicó, al menos hegemónicamente en el siglo XX, ¿no? Por algunos de los discursos desarrollistas. Con lo cual, digamos, los intelectuales latinoamericanos, los historiadores latinoamericanos, hemos asumido las lecturas que desde Europa se dan del feudalismo acríticamente. Y hemos dado un paso a la crítica eurocéntrica, haciéndole crítica al eurocentrismo, tratando de quebrar la historia universal, pero sin embargo los hitos narrativos de la historia universal siguen estando ahí presentes. Es decir, la idea de una inflexión que permite entender que hay un eslabón perdido entre el feudalismo y el capitalismo, sigue estando allí. Y en ese sentido, y con esto termino, que es mi hipótesis de trabajo, vengo más apostando a que el feudalismo fue una transición, que realmente no hubo una tal transición al capitalismo, sino que el feudalismo fue justamente la transición que operó desde la disolución del Imperio Romano hasta la aparición de lo que Wallerstein llama la economía mundo capitalista, en una transición de muy larga duración. Muchas gracias, José. Creo que ahí se han dicho cosas muy claves, muy importantes, que darían para mucho debate. Y te agradezco mucho tu planteamiento, tus reflexiones, que vamos a poder seguir desarrollando muy pronto, seguro. Le doy la palabra a la compañera Josefa Sánchez Contreras para que nos comparta sus últimos minutos. Adelante, Josefa. Bueno, creo que se van a quedar muchas cosas en el tintero, pero solo para apuntar algo que menciona José Romero, que es muy sugerente, esa discusión de la transición del feudalismo al capitalismo.
Creo que justamente ese es uno de los problemas en la historia universal, digamos, de intentar interpretar a América Latina, una región como América Latina o en este caso Mesoamérica, desde este proceso histórico concreto suscitado en una región del mundo. Hay algunos marxistas latinoamericanos como René Zavaleta, por ejemplo, que ha debatido sobre la condición abigarrada de una sociedad y no únicamente desde una lectura plana respecto a un modo de producción únicamente capitalista, ¿no? Sino a la coexistencia de distintos modos de producción en momentos determinantes, digamos, ¿no? Entonces, esto es muy controvertido, pero bueno, también se queda abierto y es una de las críticas, yo creo, a la historia universal. Pero bueno, también me gustaría retomar este aspecto que mencionas, José Romero, sobre la justicia epistémica y sobre la influencia del marxismo negro en la teoría del sistema mundo de Wallenstein respecto a esta división axial del trabajo, digamos. Es interesante señalar que el centro que pone el marxismo negro como la explotación y la colonización en la conformación del capitalismo histórico, digamos, el sistema mundo, pues tiene mucho sentido y cobra mucho sentido para estas regiones, ¿no? Sean mesoamericanas, latinoamericanas o incluso andaluzas, como lo está diciendo ahora mismo Guillermo García, ¿no? Quien justamente al superar esta dicotomía centro-periferia y complejizar a nivel global los centros económicos, pues ubicamos a Andalucía como parte incluso como lo llaman ustedes, Guillermo, Javier, como el precedente, digamos, de lo que se vendría a desplegar posteriormente en Mesoamérica o en América Latina, ¿no? Y en ese sentido, pues, para terminar y para retomar también y hacer eco de lo que dice Guillermo García, me parece interesante lo que señalas desde la arqueología, ¿no? Y creo que esta es la otra parte que hace falta trabajar, ¿no? Porque Wallenstein nos instala en toda esta complejidad histórica, sociológica, económica de lo que ha implicado el sistema mundo, la economía mundo capitalista, digamos, pero justamente, por ejemplo, desde Andalucía, desde Mesoamérica, lo que hace falta, a mi juicio, es dar cuenta de estas bifurcaciones históricas, les llamo, ¿no? Sí somos parte de ese sistema mundo, pero también hay una suerte de bifurcación histórica que se puede rastrear, de larga duración, que se puede rastrear, en el caso de Guillermo, desde la arqueología, en el caso mío, desde una territorialidad histórica, digamos, retomando aspectos como lo ecológico, lo ambiental, lo geográfico, como elementos de larga duración, digamos. Entonces, dejaría aquí mi participación y gracias. Muchas gracias, Josefa, por tu participación y por el control del tiempo. Le paso la palabra a Guillermo. Adelante, Guillermo. Vale, gracias, Javi. Acabo muy brevemente, porque estamos ya rozando el límite. Nada, casi reconocer con todo lo que estamos viendo que, como enunciaba Javi el título del panel, ¿no? La actualidad y vigencia de la teoría del sistema mundo, creo que es patente la necesidad de que nos penetre y nos influya a todas las disciplinas, a todas las corrientes históricas, sociológicas, arqueológicas. Creo que resulta de interés. Recojo y asumo muchas de las cosas que ha dicho Javi en su intervención, que ha dicho José Romero, que ha dicho Josefa Sánchez. Me gustaría tener mucho más tiempo para problematizar, ¿no?, todas estas cuestiones del feudalismo como época de transición, quizás no solo el feudalismo, sino eso que llamamos Edad Media en términos generales, porque hubo muchas formaciones que no fueron feudales, como la propia Al-Ándalus, ¿no?, y que participó también de ese despegue, de esa acumulación originaria, o como decía la compañera Josefa, que ella nos reconocía a nosotros, a los andaluces, como una forma de mirarnos, ¿no?, una forma de espejo, casi que al revés, ¿no? Son las lecturas mesoamericanas y latinoamericanas, sudamericanas, las que nos están ayudando o entendiendo, incluso a reconceptualizar la forma en la que analizamos Europa, que nunca debió ser centro, pero acabó convirtiéndose en el eje sobre el que se vertebró ese sistema mundo capitalista en muchas ocasiones, ¿no? Y ya está, lo dejo por aquí, Javi.
Muchas gracias, Guillermo, José Romero, Josefa. Nos decía el compañero Joan que teníamos como hasta y 5. Quedan 7 u 8 minutos. No sé si alguien de los asistentes quiere hacer alguna pregunta corta o si cortamos según el tiempo que... Sí, yo voy a hacer una pregunta ya que estamos. Adelante, Joan. Gracias por Se ha tu... hablado mucho del feudalismo, me parece interesante porque o sea, entiendo que estaríamos hablando de condiciones precapitalistas, ¿no? Puesto que en realidad, claro, el sistema capitalista como sistema mundo se inicia con la conquista de América principalmente y en el largo siglo XVI, ¿no? Entonces me gustaría saber cómo percibís o qué función precapitalista entendéis que cumple el feudalismo y por otro lado también cuando se habla de la historia de Mesoamérica, por ejemplo, de regiones bueno, exógenas a Europa, ¿no? En la construcción de esta historia global, claro, cuando hablamos del sistema mundo estamos hablando del sistema capitalista mundial, entonces evidentemente partimos de Europa porque es donde se genera y desde donde se expande hasta conquistar el planeta. Obviamente el resto de regiones tienen su propia historia y ahí es donde entra el pensamiento decolonial sin duda, pero me interesaría saber qué vinculación podríamos hacer, porque es una duda que me ha quedado entre esas historias de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, de las zonas no insertadas dentro del sistema mundo, vinculado a la evolución del propio sistema mundo, ¿no? ¿Cómo se conectarían? ¿En qué parte, en qué narrativa podríamos vincular ambas? Son como unas dudas que me han surgido aquí. No sé si va a dar para decirlo en 3 minutos, pero bueno, lanzo la invitación a quien quiera recoger el guante y a ver lo que podemos decir. Muchas gracias. Bueno, pues cuando se corte la sesión nos echa a todos. Esto ya no se acaba hoy, Joan. Ha sido tu responsabilidad. Bueno, ¿alguien quiere contestarle a Joan muy brevemente? Guillermo. Sí, a mí me gustaría tomar de minutos, intentamos hacer como 2 minutos. Muy breve, sí. A ver, no sé si el resto de los compañeros estarán de acuerdo, pero yo entiendo que el feudalismo es una formación social en la que se privatiza la ejecución de determinadas funciones que antes tenía el Imperio Romano, pues impartir justicia, el tema de extraer renta a través de un sistema de tributos que se convierte o sea, de un fisco público se convierte en una cosa privada y sobre todo una formación social en cuya cúspide hay una aristocracia militar amparada por una ideología determinada, que es el cristianismo, una forma determinada de cristianismo, mejor dicho, y todo esto se justifica porque la economía sobre la que pivota la extracción de renta, ¿no? Por métodos económicos, extraeconómicos, requiere de la expansión interna y de la expansión externa, ¿no? Y esto requiere una transformación medioambiental, ecológica, la adaptación de sistemas precedentes, de sociedades precedentes a ese tipo de economía concreta, no solo economía, sino también a esa forma de cultura o de geocultura, como decía Wallerstein, a esa forma de justificación ideológica, a esa forma de creación de identidad, ¿no? La cristianidad latina que surge en torno al siglo XI-XII como un precedente de los sistemas raciales que luego hay en el siglo XVI, ¿no? Entonces, entiendo que ponemos el foco de atención en el feudalismo porque entendemos que es un tipo de formación social depredadora y extensiva que acaba desposeyendo, ¿no? por colonización en muchos casos, o habría que discutir qué tipo de colonización, a otras sociedades. La cuestión está en que desde esta perspectiva de los análisis del sistema mundo, y con esto acabo, cabría incluir y cabría debatir, y creo que tendremos tiempo en el futuro, eso espero, ¿no? Un poco las propuestas que decía el compañero José Romero, lo que ha dicho Javi también en algún artículo precedente, habría que entender que hubo otras sociedades en este periodo que llamamos Edad Media que no fueron feudales, que participaron de primigenios sistemas mundo, de economías mundo, quizás no capitalistas, o que en cualquier caso sin ellas no se puede explicar la acumulación originaria, ¿no? Porque Al-Ándalus nunca fue feudal, por ejemplo, ¿no? Y quien dice Al-Ándalus dice otras sociedades del Mediterráneo. Entonces, creo que lo entendemos así, por lo menos el aporte, esa es la respuesta que yo quería darle yo. Yo voy a decir, muchas gracias. Voy a decir dos frases y le voy a dar paso por si quieren cerrar, que creo que tiempo José Sánchez, a José Romero o a Josefa. Yo diría, y creo que esta es la gran aportación de Wallerstein y que está todavía por desarrollar, que no es que con la conquista o sea, que el capitalismo, digamos, surja en Europa y llegue a América, sino que la propia conquista es lo que da lugar a esa relación capitalista. Es el encuentro lo que genera las condiciones para el capitalismo.
Yo creo que esto es lo que Wallerstein superó a los pensadores de su época. O sea, el capitalismo no surge en Europa y de Europa se lleva a América. No, el capitalismo surge en un contexto de acumulación original en Europa por la guerra al sur de Europa, la guerra al Andalus, la guerra a los infieles, las cruzadas, la acumulación, Creta, Malta, el Mediterráneo. Hay un proceso de acumulación que con la conquista de América da lugar a un proceso de intercambio mundial de mercancías, minerales y personas que se conforma como capitalismo histórico. Yo creo que esto es como la gran diferencia. No es que el capitalismo surge en Europa y llegue a América, sino que todos esos procesos dan lugar de forma conjunta, ¿no? Y en relación al feudalismo, yo creo que hay un primer elemento que nos tenemos que revisar, y es que no es que haya una disolución del imperio que da lugar al feudalismo. O sea, el imperio no se cae hasta 1453. Y entonces todos hacemos, sí, es verdad, ¿no? O sea, es la centralidad que le damos al Imperio Romano de Occidente. Y entonces todos decimos, ¿no? Pero no tenemos, o sea, lo que tenemos que empezar a pensar es que el feudalismo se da en una parte minoritaria de Europa, que es la parte noroccidental, pero que hay vastas regiones de Europa, la mayoría de Europa no fue feudal. Me refiero al Andalus, al Emirato de Sicilia, me refiero a los Balcanes, me refiero a Bizancio, me refiero a que el feudalismo fue una parte minoritaria de Europa que se ha tomado como la señal, vamos a decirlo así, o sea, como el ojo de Dios. O sea, la experiencia europea es la experiencia feudal, cuando en realidad no es tan así. Y el tercer elemento es que una cosa que en este panel no ha salido mucho, que es el papel de Asia. O sea, el centro del mundo fue Asia durante miles de años y hay que entender en la toma de los otomanos de Constantinopla, que gira el mundo hacia Occidente y que con la conquista de América pone a la Europa occidental en un eje sobre el que pivota ¿no? Pero si no entendemos la relación entre Asia y el resto del mundo, no entenderemos el papel periférico que tuvo Europa y bueno, pues el carácter no objetivo del desarrollo capitalista, como dice, por ejemplo, Cedric Robinson. Acaban de traducir un libro que yo recomiendo ya para cerrar el panel, El marxismo negro, la formación de una tradición radical, que habla del carácter no objetivo del desarrollo capitalista. O sea, no hubo ninguna explicación teleológica que llevase a que el desarrollo capitalista se diera, y menos con este eje geográfico que fue la centralidad para la Europa occidental. Supongo que no he contestado a nada porque no hay respuestas fáciles. No sé si tenemos queda un minuto, Josefa, si queréis algún comentario. O si ya nos van a cortar. Muchas gracias, Javi. Se va a cortar en nada, así que bueno, pues si muchas queréis gracias, decir Joan, algo por rápido, todo. si no, crearemos más foros de discusión. Muy bien, muchas gracias, Joan Molinero, también a Guillermo, José, No. Josefa y a todos los asistentes. Muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias, muchas gracias. Gracias. Chao.